Estimados alumnos y alumnas, vamos a revisar ahora el tipo de funciones, es decir, algunas características que tienen algunas funciones. Ya dijimos que el concepto de función se basaba en la regla de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Ahora, dentro de este concepto hay cierto tipo de funciones que vamos a analizar. Por ejemplo, ¿qué es una función inyectiva? ¿Qué es una función suprayectiva y qué es una función biyectiva? Esto es muy importante para el concepto de lo que es una función inversa que veremos posteriormente. Bien, pues empezamos a analizar los tipos de funciones. Ya dijimos que hay funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. ¿A qué le llamaremos función inyectiva? Se dice que este tipo de funciones a cada elemento del contradominio, recuerden que el contradominio son los valores de y, a cada valor de y le corresponde uno solo de x, es decir, un solo elemento del dominio. Esto lo podemos revisar con un ejemplo muy simple. Tenemos una función con tres puntos, el 0,a, menos 3,b y 8,c. El dominio de esta función son los números 0, menos 3 y 8. Y los números el contradominio son letras A, B y C. Entonces, las ligaduras va a ser 0 con el A, quiere decir que el valor de A le asignamos el valor de 0. Y luego al menos 3, o sea, a B va relacionado con el menos 3 y la C con el 8. Si ustedes se fijan, hay un valor que no está relacionado, que es el 6. Eso no tiene importancia en la función inyectiva, porque la propiedad de la inyección es que a cada elemento del contradominio, es decir, tengan un elemento del dominio. No quiere decir que queden elementos sin relacionar. Puede quedar. Aquí lo importante es que cumpla con la regla que a cada elemento del contradominio le corresponda uno solo del dominio. A esto le llamamos función inyectiva. Gráficas cartesianas. Esta es una función inyectiva. Es decir, al 1 le corresponde el 1 y solamente el 1. El 2 de la y le corresponde el 4 y al 3 de la y le corresponde exactamente el 9. Es decir, tiene un solo valor que le corresponde. Esta es inyectiva. Esta no es inyectiva. Por ejemplo, al 4 no tiene un solo valor de x, tiene 2. Al 4 le toca el menos 2 y también al 4 le toca el 2. Quiere decir que esta parábola vertical no es una función inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, a cada valor de y le debería de corresponder un solo valor de x. Entonces, el segundo ejemplo no es una función inyectiva. Pasaremos ahora a revisar las subproyecciones. Una función sobreyectiva, suprayectiva, se dice que a cada elemento del contradominio le corresponde por lo menos un elemento del dominio. ¿Esto qué significa? Que en el contradominio no deben quedar elementos sin relacionar. Todos los elementos del segundo conjunto deben de tener por lo menos un elemento en el dominio. Esto lo vamos a llamar sobreyectiva. Por ejemplo, las cuatro pares, menos 4, A, menos 3, B, 2, C y menos 3, D. Si hacemos el diagrama sagital, tenemos los valores menos 4, menos 3, 2 y 5. Acá tenemos las literales A, B, C y D. Aquí las ligaduras son la A con el menos 4, la B con el menos 3, la C va con el 2 y la D va con el menos 3. Si se fijan, para que sea suprayectiva debe de llenar todo el contradominio, está lleno. Es decir, todos los elementos tienen ligadura. A esto le llamamos suprayectiva, que, que cubra todos los elementos del contradominio. No importa que sobren elementos en el dominio. Para ser
suprayectiva o sobreyectiva debe de cubrir todo el contradominio. Bien, gráficas cartesianas. La nota es no debe quedar elementos en donde en el contradominio. En el dominio sí pueden quedar, como en este caso el 5 quedó sin ligadura, pero en el contradominio no deben quedar elementos sin relacionar. Las gráficas cartesianas, esta función no es sobreyectiva si consideramos el dominio de todos los reales. ¿Por qué? Porque si consideramos todos los reales, aquí abajo el -1 no tiene punto, ni el -2, o sea, es decir, no hay valores de y, valores de x que nos generen valores negativos de y. Quiere decir que esta función, si consideramos todos los reales, no los llena todos los reales, llena a partir del 0 hacia arriba. Quiere decir que esta función no es suprayectiva para todos los reales, o sea, para cubrir todos los reales. En cambio, esta sí, vean, esta curva de grado 3 cubre hacia arriba todos y cubre hacia abajo todos. Quiere decir que esta sí es una función sobreyectiva considerando el contradominio como todos los números reales. Obviamente, si yo considero el contradominio más limitado, por ejemplo, el primer caso, si yo considerara el contradominio solo los números positivos, considerado a partir del 0, entonces sí sería suprayectiva, pero sería suprayectiva considerando un contradominio solamente en los números no negativos de y mayor o igual a 0. Bien, vamos al último concepto, que es una biyección. Para que una función sea biyectiva debe cubrir los dos requisitos, es decir, debe ser inyectiva y sobreyectiva. Es decir, debe ser 1 a 1 y sobre, para que sea una biyección. Se dice que una función es biyectiva si es 1 a 1, que significa inyectiva, y sobre, ¿qué es sobre? Sobreyectiva. Para que sea biyectiva debe cumplir con los dos requisitos, ser una inyección y una supreyección. Bien, tenemos el siguiente conjunto con 4 puntos, 0,A, menos 3,B, 6,C, 8,D. Si analizamos el diagrama sagital, consideramos 0, menos 3, 6, 8, los numerales A, B, C, D, las letras, y aquí notamos que tenemos una biyección. 1 a 1 y sobre. No sobran elementos en el contradominio, sin relacionar no sobran, todos están cubiertos. Y es 1 a 1, es decir, a cada elemento le corresponde un elemento de acá, no dos. Es decir, no hay dos elementos de X para uno de Y, no. Para cada elemento en el segundo conjunto hay un solo elemento en el primer conjunto, es decir, 1 a 1. Y como no sobran, quiere decir que esta es una biyección. Quiere decir que este es un punto importante cuando queremos calcular inversas. Cuando queremos calcular inversas de funciones, tenemos que hablar de características de funciones biyectivas. Para que se pueda definir la inversa de una función, tiene que ser una función biyectiva. Eso lo veremos en un próximo video. Bien, nos vemos si hay dudas en la sesión presencial. Si no, hasta pronto.